Ahí mientras sus compañeros van llegando, vamos a ir recordando lo que hicimos ayer en la clase de ayer. Déjenme. Eso. Bien, entonces lo último que vimos ayer es el sistema reducido de residuos módulo N. Bien, entonces este sistema es un subconjunto de Z que tiene 3 propiedades. Ayer las comenté. Primero, que este subconjunto debe tener exactamente phi de n elementos, ¿cierto? Porque se habla de un sistema reducido de residuos módulo n. Entonces el conjunto que yo defina depende totalmente del n, del módulo con el que yo esté trabajando. Pueden registrar su asistencia, olvidé decirles eso. No vayan a olvidar poner presente en el chat. Y la propiedad 2 dice que cualquier elemento de R debe ser coprimo con N. ¿Bien? Y además, para todo par de elementos que tomen R, estos elementos no deben ser congruentes módulo N. ¿Está bien? Ahí van llegando más compañeros. Déjenme aceptarlos. Bien, entonces, ayer vimos 2 ejemplos, ¿cierto? De 2 conjuntos que son o forman un sistema reducido de residuos módulo 8. Verificamos sus propiedades. Para eso, claro, tuvimos que calcular phi de 8, era bastante sencillo en ese caso. Y quedó como tarea la verificación de la tercera propiedad. Bien, entonces ahora vamos a comentar un teorema. No lo vamos a demostrar, lo vamos a asumir nomás. Entonces vamos a escribir así. Bien, voy a quitar mi video para mejorar la señal de internet por acá. El teorema me dice, si yo tengo un conjunto, y antes de enunciar este teorema, déjenme borrar esto, porque voy a usar una notación SRR sub n, para mí va a representar como la abreviación de sistema reducido de residuos módulo n, ¿ya? Bien, entonces ya con esa notación va a ser mucho más corto el enunciado del teorema que quiero hablarles. Este teorema dice así: si yo tengo un conjunto que va a ser un sistema reducido de residuos módulo n, entonces voy a listar, ¿cierto? R1, R2, R3, R sub phi de n, porque yo sé que este conjunto debe tener exactamente phi de n elementos, entonces el último índice va a ser phi de n. Si esto es un sistema reducido de residuos módulo n, y además, si yo tengo un entero k de tal forma que con n es coprimo, entonces lo que me garantiza este teorema es que yo puedo formar otro conjunto que va a continuar siendo un sistema reducido de residuos módulo n. Y ese conjunto va a ser K por R1, K por R2, etcétera, K por R sub phi de n. Es, o pueden poner será, un SRR sub n. Bien, entonces, este teorema es súper importante porque, repito, dice que si yo tengo, como en el ejemplo anterior, un conjunto que estoy segura, verifiqué las 3 propiedades, es un conjunto SR sub n, a partir de él puedo construir una infinidad de conjuntos distintos al original y que continúen siendo SRR.
Y para eso simplemente necesito enteros K que sean coprimos con N. Bien, entonces este teorema lo vamos a tener ahí y vamos a enunciar uno de los teoremas más importantes, el famoso teorema de Euler. Entonces, este teorema establece lo siguiente. Si yo tengo dos enteros que cumplen lo siguiente, o sea, un entero A, un entero positivo N, que va a ser el módulo con el que voy a trabajar, y estos dos numeritos son coprimos, entonces, fíjense lo que se cumple. A con potencia phi de N es congruente a 1 módulo N. Bien, entonces este es el teorema que vamos a dar una idea de demostración. Si ustedes investigan, ven otros libros de teoría de números, tienen distintos enfoques. Algunos, antes de este teorema, hablan de sistema completo de residuos, sistema reducido de residuos. Otros definen directamente ZP y empiezan a trabajar con las clases para demostrar este teorema. Entonces hay varias versiones de la demostración de este teorema. La que yo les voy a mostrar es la que propone el texto que estamos siguiendo. Bien, pero lo interesante es lo sencillo del enunciado, ¿cierto? Fíjense, tengo dos números, cumplen esa propiedad y esa congruencia. Hay muchísimas aplicaciones para esta congruencia. O sea, nos llevaríamos un semestre viendo todas las aplicaciones que puedo encontrar. Aplicaciones teóricas, ¿ya? Entonces vamos a demostrar. Bien, idea de prueba. Es decir, vamos a ver a rasgos generales cómo se demuestra sin ver tanto detalle, sin cuestionarnos mucho. Entonces, decimos, sea un sistema reducido de residuos módulo n. Entonces voy a tomar un conjunto R1, R2, hasta R sub phi de n. Claro, a partir de esta primera línea hay muchas cosas que un estudiante puede irse preguntando y sería bueno que igual las investiguen si tienen el tiempo y el interés necesario. Por ejemplo, aquí me dice toma un sistema reducido de residuos módulo n. O sea, primera pregunta, ¿siempre puedo hacerlo? ¿Siempre va a existir un sistema SRR módulo n? Entonces esa pregunta la dejo ahí para pensar. Aquí dice toma 1 y observa que como A y N son coprimos, tienes todos los ingredientes para aplicar el teorema anterior. O sea, tienes un conjunto SRN y aquí el papel del K estaría siendo el A. Entonces decimos por el teorema anterior, tendríamos que este nuevo conjunto A por R1, A por R2, etcétera, A por R sub phi de n, es un sistema reducido de residuos módulo n también. Bien, hasta aquí todo bien. Luego dice, una vez que tengas eso, estos dos conjuntos, como son ambos sistemas reducidos de residuos módulo n, se va a cumplir lo siguiente. El producto de cada uno de sus elementos va a ser congruente módulo n. Ahí estoy segura que van a surgir igual preguntas. Al menos yo me preguntaría, ¿por qué siempre se va a cumplir esto? Eso se demuestra. No lo vamos a hacer porque tenemos que ver mucho contenido y tenemos poco tiempo. Bien, pero ya a partir de aquí, a partir de esta congruencia, aquí me faltó una línea de congruencia, ustedes ya pueden caminar solos en esta demostración.
Les voy a preguntar, en el lado derecho de la congruencia, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Qué manipulación algebraica pueden hacer? En el lado derecho, esos que tienen los productos con los as. Factorizar por A. ¿Ya? Bueno, la palabra factorizar aquí no aplica porque no hay sumas. Pero entiendo la idea. Es como llevar a un lado todos los as, ¿cierto? Como el producto conmuta, entonces yo puedo decir R1, R2, phi de n. Hago sucesivas con operaciones de conmutatividad para dejar los as así. ¿Cuántos as, cuántos productos de A tengo? Ese es un dato importantísimo. Phi de n. Muy bien. Phi de n veces. Y claro, si yo tengo phi de n veces multiplicado el A, lo puedo escribir como potencia. Entonces tendría R1 por R2 por R sub phi de n igual a con potencia phi de n por R1 por R2 R sub phi de n. Todo eso módulo n. Bien, ahora voy a usar una propiedad que de hecho va a ser lo más probable es que les proponga como ejercicio en la clase de este viernes, es que si yo tengo un escenario como este, y yo sé que los R1, R2 son coprimos 2 a 2, entonces yo puedo ir cancelándolos en la congruencia. Puedo deshacerme de R1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar R2, etcétera, R sub phi de n igual a con potencia. Ahí me quedó muy feo ese phi. Vamos a arreglarlo. R2, etcétera, R sub phi de n módulo n. Y puedo hacer lo mismo con el siguiente factor. Y así sucesivamente deshacerme de todos esos seres. Y finalmente lo que va a quedar es que 1, aquí siempre me estoy comiendo la tercera línea de la congruencia, disculpen. Me va a quedar que 1 es congruente a A con potencia phi de n módulo n. Y esto es justamente lo que queríamos probar, ¿cierto? Eso es lo que está como escrito del otro lado. Pero eso no importa porque es la misma cosa. Y con esto terminamos la idea de prueba del famoso teorema de Euler. Entonces, aquí lo importante es lo que establece este teorema. Ustedes van a tener algunos ejercicios donde van a apoyarse en esta ecuación de congruencia. ¿Cuál es el requisito que no se pueden olvidar? Lo que estoy pintando en amarillo. Sin eso no pueden concluir la ecuación de Euler. Bien, ahora vamos a ver otro resultado famoso. No sé si tienen alguna pregunta, si se entendió la idea de prueba. Profe, ¿Sí? yo no entendí cómo obtuvo el exponente de phi de n. Ya, lo que pasa es que aquí, si tú te pones a contar los factores, tienes 1, 2, etcétera. ¿Cuántos factores? Phi de n factores. Lo que estás escribiendo los as para un lado y los eres para el otro. Pero la cantidad de los as nunca ha cambiado. Entonces tú tienes phi de n veces la multiplicación de los as. Por las propiedades de potencia, esto lo puedes escribir de esta manera, como una potencia. Si tienes A por A por A, lo escribes como al cubo, ¿cierto? Aquí es lo mismo, solo que con la potencia phi de n, la cantidad de veces que estás multiplicando el A. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda?
Bien, yo necesito que ustedes se queden principalmente con el enunciado. Después con calma miren la idea de prueba, agarren esa técnica y nada más. O sea, esto es, el enunciado al menos es súper fácil de recordar. Entonces miren el enunciado porque van a comparar con el enunciado que viene ahora, que es el teorema de Fermat. Entonces bajamos y enunciamos. Teorema de Fermat. Dice, si P es primo y N y P son primos relativos o coprimos, entonces se cumple lo siguiente. A con potencia P-1 es congruente a 1 módulo P. Eso es lo que establece el teorema de Fermat. Miren el enunciado y díganme si será muy difícil demostrar esto, conociendo ya el teorema de Euler. Bien, en lo que van pensando, déjenme abrir espacio aquí. Bien, en esta demostración tenemos que ajustar algunos detalles, pero se parece mucho a lo que establece el teorema de Euler. En el teorema de Euler tenemos A con potencia phi de n. Entonces es súper natural pensar que aquí vamos a aplicar el teorema de Euler para el caso particular en que n es igual. Aquí tengo un error, quizá por eso no me están contestando. Ahí sí. Ahora sí. Bien, espero que con eso haya quedado como más claro. Este es un caso particular del teorema de Euler. ¿Cuál es el n que tenemos que tomar? Un P primo. Exacto. Básicamente el teorema de Fermat es el teorema de Euler en el caso bien particular en que n es exactamente p, un primo p. Entonces, decimos, tomemos p igual n en el teorema de Euler. Si hacemos eso, ¿qué es lo que me pide el teorema de Euler? Me pide que A con el n, o sea el p, sea primo relativo y por hipótesis aquí se cumple. Y a partir de ello va a concluir que A con potencia phi de p es congruente a 1 módulo p. Ahora tenemos que darnos la tarea, claro, de calcular phi de p. ¿Me ayudan con eso? Vamos a poner una nubecita. ¿Cómo calculo phi de un primo con potencia, un primo 1 con potencia n1? ¿Qué me dice las fórmulas que estudiamos? Esto va a ser igual al mismo primo con su potencia menos el mismo primo y su potencia la reduces en 1. En este caso, ¿cuánto sería phi de p? P-1. Exacto, sería el primo con su potencia, que es 1, menos el mismo primo, y le quito una unidad a su potencia, o sea, 0. Esto es p menos 1. Si yo reemplazo eso
En la congruencia tendría A con potencia P menos 1 es congruente a 1 módulo P. Y ya está demostrado el famoso teorema de Fermat. Entonces, quizá alguno de ustedes se estará preguntando si es un caso particular del teorema de Euler, ¿por qué no se llama corolario o consecuencia? Bien, estos resultados han sido mostrados en tiempos distintos. Bien, ellos han mostrado estos resultados en contextos distintos. Es por eso que después, claro, se relacionó y se dijo, no, mira, el teorema de Fermat y el de Euler es un caso particular uno del otro. Pero estos matemáticos hicieron contribuciones tan importantes en el contexto que estaban estudiando que estos resultados quedaron con su nombre. No se puede quitar ese nombre de los autores. Por eso es teorema de Fermat y Euler. Bien, estos teoremas igual nos van a servir mucho cuando resolvamos ejercicios. Existe una equivalencia del teorema de Fermat. La demostración se los dejo como ejercicio. Algunos los llaman pequeño teorema de Fermat. Dice, si P es primo y se cumple lo siguiente. Claro, hay que poner esta hipótesis. Entonces, A con potencia P es congruente a módulo P. Bien. Una vez que en el texto que estamos siguiendo enuncia estos teoremas, los demuestra, propone un ejemplo súper interesante. Dice, sean P y Q primos, donde son primos distintos, no son iguales. Mostrar que P con potencia Q menos 1 más Q con potencia P más 1 es congruente a 1 módulo P por Q. Bien, entonces, solución o demostración. La demostración es sencilla siempre y cuando uno se sepa el camino por el que tenga que seguir. Si ustedes están solos y tratan de demostrarlo solos, puede ser que se den muchas vueltas antes de llegar a la demostración. No es un ejercicio trivial. Entonces, claro, si está en esta sección es porque tenemos que usar el teorema de Euler o de Fermat, ¿cierto? Vamos a ver qué teorema se ajusta a las hipótesis. Estamos hablando de primos, entonces todo lleva a pensar que vamos a usar el teorema de Fermat. Entonces, por el teorema de Fermat, ¿cómo usaremos el teorema de Fermat? Bueno, vamos a aplicar en lugar del A, voy a considerar el P. Y en lugar del primo al que está elevado al A, voy a considerar el primo Q. Por el teorema de Fermat tendría esto. Ahora, para ver si me están entendiendo. Esto, P potencia Q menos 1 es congruente a 1 módulo, ¿qué cosa? ¿P o Q? Q. ¿Módulo Q? Módulo Q. Bien. Y esto sí se cumple. ¿Por qué? Porque como estoy tomando dos primos distintos, P con Q son primos relativos. Se está cumpliendo la hipótesis del teorema de Fermat. Y claro, puedo hacer exactamente lo mismo si considero Q en lugar del A y el primo P. Esto sería congruente a 1 módulo P. Entonces tengo dos congruencias. ¿Qué más? Bien, entonces aprovechando el hecho de los módulos que estoy trabajando,
también es fácil ver esta congruencia. P con potencia Q menos 1 es congruente a 0 módulo P. Y Q con potencia P menos 1 es congruente a 0 módulo Q. Entonces tengo 4 congruencias. ¿Qué más podemos hacer? Fíjense a la expresión que yo quiero llegar. Hasta ahora tengo los P's y los Q's con las potencias que necesito, pero yo tengo que hablar de una suma. P a la Q menos 1 más Q a la P más 1. Entonces nosotros nos podemos fijar en aquellos que tienen el mismo módulo, por ejemplo estos dos, y sumarlos. Esas dos congruencias las sumo. ¿Qué es lo que quedaría? Tendría P con potencia Q menos 1 más Q con potencia P menos 1 es congruente a 0 más 1 módulo P, el mismo módulo. 0 más 1 es 1. Entonces puedo escribir directamente 1 para no hacerme mucho lío. Y puedo hacer exactamente lo mismo con los otros que quedaron, ¿cierto? Vamos a poner aquí 1 módulo P. Y por el mismo motivo, P con potencia Q menos 1 más Q con potencia P menos 1 es congruente a 1 módulo Q. Bien, en ese caso, claro, estoy usando esto, ¿cierto? Esas dos congruencias que tienen el mismo módulo. Muy bien. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a usar un resultado que teníamos como tarea para puntos adicionales, décimas, ¿cierto? Para la segunda cátedra, había unos ejercicios que me hablaban justamente de un escenario similar. Si P y Q son primos relativos, entonces hay un teorema que me permite garantizar que los mismos términos que tengo en la congruencia, es decir, P potencia Q menos 1 más Q potencia P menos 1 es congruente a 1 y el módulo cambia. Módulo P por Q. ¿Cierto? Había un corolario que me hablaba de eso. Y claro, con esto ya habría terminado el ejemplo. Bien, entonces, les repito, este ejemplo no es trivial y a mí me gusta porque se usan muchos resultados. En cada paso estamos usando las propiedades de congruencia, teorema de Fermat, un corolario del capítulo pasado. O sea, es un ejemplo súper completo. ¿Alguna duda en el desarrollo que hicimos? Bien, yo les voy a pedir a ustedes que una vez que se suba la clase grabada, aquellos que no pueden asistir a esta clase puedan estudiar. Puedan estudiar y vean la técnica que estamos usando, cómo se usa el teorema de Fermat, las propiedades de congruencia, porque se tienen que adaptar a usar estos resultados para resolver ejercicios. Voy a dejarles ejercicios para que vayan estudiando para la tercera cátedra. Ejercicios página 129. Hay muchos ejercicios que proponen, algunos que hablan de las expresiones decimales, eso a nosotros en realidad no lo vamos a ver. Entonces, en los que pueden trabajar es en el ejercicio 1, el 3, el 4 y el 7. Profe, ¿Sí? no sé si le habré preguntado antes, pero usted tiene ejercicios resueltos, así que si puede subir. Ejercicios resueltos. Sí, por ejemplo, yo para la segunda prueba yo me puse busqué ejercicios en inglés, pero no sé si usted sabrá algún, igual había mucho, mezclaban muchas cosas,
pero no sé si usted tiene, o si, Mm, si sabe algún libro, no sé, en español. Mira, voy a buscarlo ya, pero voy a buscarlo. Sé de un libro que tiene como más ejemplos y claro, cada ejemplo en sí es un ejercicio que lo va resolviendo. Y mira, por favor, si yo no subo este libro que les estoy mencionando con más ejemplos hasta el viernes, me lo vuelven a recordar ya. Voy a tratar de hacerlo entre hoy y mañana para que puedan estudiar. Pero igual Ok, este texto, el que estamos usando, para algunos ejercicios tiene sugerencias, tiene una especie, entre comillas, de solucionario, donde no les resuelven todo, pero les dan las sugerencias suficientes para poder trabajar. Esto está al final, ¿ya? No sé ah, si, ya, no sé si ya, se lo voy dieron a ver. cuenta. Cuando no da No, sugerencia es porque el ejercicio, el autor considera que el ejercicio se puede hacer fácilmente. Pero eso es súper relativo, ¿ya? Por lo que el ok, autor considera fácil puede llevarnos a nosotros más tiempo. Pero al menos para los más difíciles sí tiene las ideas. ok, profe. ¿Ya? Bien, entonces les dejo pensar en esto para que ustedes vayan ejercitando. Ese es el grado de dificultad en el que yo quiero que trabajen. Y no es obligatorio que me lo envíen, ¿ya? Pero aquel estudiante que los 4 ejercicios completos me los manda al correo, yo voy a considerar eso para la tercera cátedra, ¿ya? Como algunas décimas extras. Pero si no lo envían, no pierden nada. Bien, entonces nos queda el tiempo para ver Profe, y disculpe, ¿esos son los ejercicios 4.5? me parece que son los 4.4. La página puse, la 129. Es que en la página 129 no son ejercicios y la página 130 hay ejercicios. A ver, déjame al tiro verificar para que no nos... para evitar confusión. Denme un segundito. Voy a compartir pantalla ya para que ustedes vean junto conmigo. Ya estamos hablando de estos, ejercicio 4.4. Veamos la página 119, si ahí yo me equivoqué. Es la página 119, justo el bloque de ejercicio después del teorema de Euler y Fermat. ¿Ya? Esas numeraciones. Vamos a cambiar en los apuntes. Gracias por preguntar. Ahí vamos a corregirlo. Entonces esto es 119. Ahí sí. Estos ejercicios tienen que trabajarlos. Bien, ¿alguna otra duda antes de iniciar el otro tema? Se van a dar cuenta que a partir de ahora vamos a ver como varios capítulos cortitos, ¿ya? Y no vamos a ver exactamente cada resultado de cada sección. Nos vamos a concentrar en lo esencial. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar, por ejemplo, de congruencias lineales. ¿Qué es una congruencia lineal? Es una expresión de la forma AX congruente con B módulo N. Es como una ecuación, pero no con igualdad, una ecuación con congruencia. A esta expresión se le llama congruencia lineal porque la variable es X y tiene potencia 1, es lineal. Entonces, la esencia de esto es, si a ti te proponen una congruencia lineal y te dicen resuélvela,
te están pidiendo todos los posibles valores de X que satisfaga esta congruencia en el módulo N. Bien, entonces puede ser bastante difícil si me dan arbitrariamente una congruencia lineal resolverla. Y además, si yo logro hallar una solución para X, inicialmente nada me garantice que sea la única solución, que haya finitas soluciones, que no tenga solución, que haya infinitas. O sea, puede pasar muchas cosas. Para eso necesitamos teoremas, resultados que me ayuden para poder determinar y resolver. Entonces vamos a empezar con el primero, que es, digamos, el más... Es el teorema padre, por así decirlo, el principal. De él se desprenden otros. Dice, si tú consideras esta congruencia lineal, módulo n, esta congruencia va a tener solución si, solamente si, D divide a B. ¿Dónde? ¿Quién es D? D es el máximo común divisor entre A y N. Y no solamente dice eso, dice además, claro, en el caso de que haya solución, tendremos D soluciones incongruentes. Ahora, quiero que lean este teorema antes de empezar a trabajar con la demostración y me digan si entienden todo, qué parte no se entiende. Voy a subir un poco. La condición necesaria y suficiente, ahí está clarísima. Lo que dice después, además tendremos D soluciones incongruentes. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Muy bien. Lo que pasa es que aquí se trabaja de forma similar, ¿cierto? A una ecuación lineal. Cuando tú tienes una ecuación lineal, muchos resultados te dicen, vas a tener, no sé, n soluciones distintas. Eso es importante saberlo. ¿Cuántas soluciones distintas hay? Como estamos trabajando con congruencias, no vamos a decir que son distintas, vamos a decir que son incongruentes. Porque si hubiera un par de ecuaciones que son congruentes, básicamente es la misma solución. Entonces aquí me garantiza que vamos a tener D soluciones entre comillas distintas, o sea, incongruentes. Bien, entonces la demostración traté de escribirla de la forma más abreviada, pero no hubo caso. De hecho, el texto es muy larga, la demostración lo demuestra en 5 partes. Voy a tratar de escribirlo sin perder muchos detalles tampoco. Y cualquier cosa, por favor, me pregunta. Como es un sí, solo sí, hay doble implicación. Primero voy a asumir, supongamos, que se cumple la congruencia. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a demostrar? Por demostrar que D divide a B, ¿cierto? Entonces veamos, cómo se cumple la congruencia, tenemos que AX menos B es un múltiplo entero de N. Y yo puedo despejar de esta pequeña ecuación el B y voy a tener que es igual a X, A por X menos K por N, para algún K entero. Bien, por otro lado,
Como yo sé que D es el máximo común divisor entre el A y el N, en particular se cumple que D divide A y que D divide N, ¿cierto? Como D divide A y D divide a N, entonces D va a dividir cualquier combinación lineal de A y N, en particular esta que voy a pintar. Va a dividir a esa combinación, es decir, divide a X menos K por N. Y esto es justamente el B. Por tanto, decimos D divide B. Y está listo. Esa primera implicación estaría lista. ¿Alguna duda hasta aquí? Fíjense que los conocimientos de divisibilidad aquí son cruciales. No, profe, ninguna duda. Ya, súper. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos la equivalencia de la congruencia, despejamos el B y usamos propiedades de divisibilidad. Ahora mostramos la otra implicación. Esta vez tenemos que suponer, supongamos, que D divide a B por demostrar que se cumple la congruencia. Entonces vamos a ver cómo nos va. Nosotros sabemos que D es el máximo común divisor entre el A y el N. Y por hipótesis, D divide a B. Como D divide a B, yo puedo entender que B es un múltiplo entero de D. Aquí K por D, ¿cierto? Para algún K, puedo usar otra letra si ustedes quieren. Podemos usar, no sé, pon T. No tiene que ser el mismo K del otro caso. Voy a dejarlo en K para no complicarme mucho la vida. Y ahora tengo que usar un resultado de aquí. Como D es el máximo común divisor entre el A y el N, ¿qué significa? Significa que existen, ¿cierto?, enteros x0 y sub 0 de tal forma que cumplen eso. Bien, ahora yo puedo reemplazar esta expresión de D por acá. Y lo que voy a obtener es que B es igual a K por AX0 más N y 0. Voy a distribuir, ¿cierto? Voy a tener A por K por X0 más N por K por I0 es igual a B. A partir de esta igualdad que ya obtuve, voy a construir una relación de congruencia, ¿ya? Entonces, voy a escribir, voy a despejar esto, eso de ahí. Voy a tener A por K por X0 es igual a K por I0, sería menos K por I0 por N más B. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Despejé bien o no? Profe, ¿Sí? ¿cambió el n de lado, por así decirlo? Claro, mandé el N por eso que está multiplicando para el otro lado, con menos. Y claro, la igualdad la di vuelta. ¿Se entiende o no? Díganme nomás. Sí, profe, sí se entiende. Ya. Ahora, quiero que miren la última igualdad y me digan si a partir de ella yo ya puedo escribir una congruencia. O todavía no se nota la congruencia ahí. Sí, se puede. ¿Ya? ¿Cuál sería la congruencia? A por ¿Ya? X, A por K, X cuadrado, X0, ¿Ya? congruente con menos B.
Ya. Módulo. Ah, pero ahí el módulo está negativo. Esa cosa quiero que ustedes piensen. Y si se equivocan, mejor, así van a aprender. ¿Cuál sería el módulo? N. Ah, perdón. N, sí. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo o cambiarían algo? Eso que No, está escrito con azul. N y cuadrado. N y 0. N y 0. ¿Ya? ¿Alguien más me puede dar alguna congruencia distinta a esta? Es que, ¿qué pasa si no despejo el A y despejo el calle 0? Claro, Ahí podría ahora, sacar otra congruencia con claro, otro módulo. o sea, depende qué ojo lo esté mirando, pues podemos sacar distintas congruencias. Entonces, ¿qué hacemos para no perdernos? Tenemos que acordarnos lo que queremos demostrar. Lo que queremos demostrar es que A, por alguna cosa que le voy a poner asterisco, es congruente a B módulo N. Eso es lo que necesito. Ahora tengo que descubrir quién es ese asterisco. Ya, ¿y cómo saco el Y0 de... ¿Cómo hago que el Y0 Ya, sea mira, 1? primero, ¿estás de acuerdo en que el menos aquí era innecesario? Sí, sí, porque es reflexiva la... En realidad, o sea, de la misma expresión era innecesario. Porque, a ver, vamos a reordenar eso que está escrito arriba. Lo que yo tendría es A, paréntesis K por X0. Ese B lo voy a mandar con menos. Menos B igual. Ay, perdón. Y aquí el menos lo voy a poner adentro del paréntesis. Entonces lo que yo Sí. tengo es una diferencia igual a un múltiplo entero de n. ¿Ya? Y esto ya me habla de una congruencia. ¿De cuál? Lo que tú dijiste al inicio está bien. O sea, de hecho yo puedo tomar esto como, por ejemplo, AX0 congruente K, ¿cierto? Tenía que haber K. Congruente a B módulo N por I0. Esto está bien. Esto no está mal. E incluso estaría bien si yo digo A por, voy a mantener la misma forma de escribir esto para no confundirlos. ¿Sí? KX0, aquí KX0, congruente a B, módulo K, o incluso menos K, voy a ponerle el K, porque no hemos trabajado con módulos negativos. K por N, esto también estaría bien. Y otra forma de verlo, que igual está buena, módulo N. Esto igual. Los tres están bien. ¿Y cuál escojo? El que me conviene. Yo quiero demostrar que A por algo es congruente a B módulo N. Entonces, de entre estos tres, lo que me está sirviendo es este. Con el Profe, módulo N. esas anotaciones que sacó esas 3 es por la propiedad transitiva. No, es por la pura definición. Fíjate. Y es bueno que Ay, pregunten eso ahora. A es congruente a B. Módulo M, voy a cambiar el N. Si solamente si la diferencia entre A y B es igual a un múltiplo entero de M. Esa es la definición de la congruencia. Y aquí tengo un número menos otro es igual a algo por N. Entonces tengo justo esa expresión, tengo esa perdón. forma. Es por eso que Claro, se claro, escriben las claro. congruencias así. ¿Ya? Ya, ok. Bien, entonces como les digo, si ustedes inicialmente han dicho módulo n por i0, está bien. Si han puesto k por n, está bien. Pero también se tienen que fijar a qué es lo que queremos demostrar. Y en ese caso, la tercera opción es la que me conviene y es la que voy a usar. Entonces voy a decir
Luego, si a X yo le llamo K por X0, entonces AX es congruente a B módulo N. Y eso es justamente lo que quería demostrar. Quería demostrar que la congruencia tiene una solución. ¿Cuál es? K por X0. Bien, entonces, como demostré ambos lados, ya estamos seguros de que una congruencia lineal va a tener solución si solamente si D divide a B. Bien, pero no solamente establecía eso este teorema, establecía otra cosa. ¿Cierto? Vamos a regresar al enunciado. Aquí nos decía, además tendremos D soluciones incongruentes. Y esa es la parte un poquito larga. Entonces vamos a dar simplemente una idea. Sea X sombrero, solución de esto. AX congruente con B, módulo N. Es decir, si ustedes tienen una solución particular, X sombrero, a partir de X sombrero se pueden construir las D soluciones incongruentes. ¿De qué manera? De esta forma. Entonces, X sombrero, coma, X sombrero más N entre D, coma, X sombrero más 2 veces N entre D, coma, X sombrero más 3 veces, eso es 3, parece 5, déjenme cambiar. 3 veces N entre D y así sucesivamente, X sombrero más D menos 1 N entre D, van a ser las D soluciones. Serán soluciones incongruentes. Bien, entonces si ustedes detallan la demostración del libro, demuestra que estas D soluciones efectivamente son incongruentes y que cualquier otra solución que tengan de la congruencia lineal tiene que ser una de estas. Bien, entonces no vamos a ahondar en esos detalles, simplemente no se vayan a olvidar esto. Cuando trabajan con congruencias lineales y tienen una solución particular que encontraron, basta tener esa solución, aplican esta formulita que está encerrada en rojo y van a obtener las D soluciones totales del sistema. ¿Bien? ¿Se entiende? Dígame. Eso solamente si el mínimo es, o sea, si son primos los dos. O sea, esto solamente si, vamos a regresar al enunciado, Sí, si D divide a B. dice ahí que D, ya. El máximo común divisor entre A y N divide al D. Si no divide, no hay solución. Ya, ok. No me dedico a buscar. Si divide, entonces me busco una solución particular y después aplico estas formulitas. Y con eso está listo. Nosotros vamos a ver ejemplos de esto y nos falta todavía otro resultado para poder empezar a trabajar. Lamentablemente ahora ya no me queda tiempo. Entonces voy a verlo el día lunes. Para mañana van a tener una clase asincrónica donde van a leer un poquito más sobre congruencias, sobre el teorema de resto chino, donde se trabaja no solamente una ecuación con congruencias, van a trabajar varios sistemas. Es como cuando tienen un sistema de ecuaciones lineales con una sola incógnita. Entonces el teorema chino del resto les indica cómo trabajar en ese caso. Bien, ya chiquillos, me voy a quedar con los que tengan dudas. Voy a dejar de grabar.